Bueno, ha llegado el momento de compartir la palabra de Dios. Bienvenidos a todos aquellos que están conectados y aquí también estamos en la ciudad de Ambato compartiendo con algunos hermanos la palabra de Dios y, y queremos dar gracias a Dios por este tiempo que Él nos permite compartir la palabra de Dios con todos los que nos hemos podido reunir en este tiempo. Hemos tenido un lindo tiempo de alabanzas, un lindo tiempo de compartir experiencias y también la necesidad que tenemos de comprometernos para servir a Cristo. Y bueno, hoy vamos a estar compartiendo un tema que es súper importante para cada uno de nosotros. Bienvenidos a este tiempo de iglesia, de familia sirviendo a Cristo. Y vamos a estar mirando el tema. Jesús es el modelo de cómo hacer la voluntad de Dios. Jesús es el modelo de cómo hacer la voluntad de Dios. Abrimos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aquí miramos que Jesús es el ejemplo, es el modelo para cada uno de nosotros, para cada miembro de la familia. Si un padre quiere aprender a cómo ser padre, tenemos a Jesús como un ejemplo de cómo él se sometió a la voluntad del Padre también. Si alguna mujer quiere ser una madre, puede mirar en Jesús el ejemplo de amor, de entrega, de sacrificio. Si los hijos quieren aprender a cómo ser buenos hijos, Jesús es el ejemplo. Jesús es el ejemplo para las familias, Jesús es el ejemplo para su iglesia, para que podamos hacer la voluntad de Dios. Así que si nosotros queremos aprender a cómo hacer la voluntad de Dios, ¿en dónde vamos a ver? En el modelo de Jesús, exactamente. Vamos a pensar de cómo hay modelos en este mundo, ¿no? Si usted quiere ser un buen atleta, pues ¿a quién le va a tomar como modelo? A Jefferson Pérez, ¿no es cierto? Al de las maratones. Si usted quiere ser un buen ciclista, ¿a quién le va a tomar como ejemplo? A Richard Carapaz. Si usted quiere aprender a levantar pesas, especialmente las mujeres, ¿a quiénes van a tomar como ejemplo? Todos ellos han ganado medallas de oro, ¿verdad? Y nosotros podemos aquí en el Ecuador, pues mirar a estos deportistas o atletas como ejemplos y podemos inclusive investigar y ver cómo ellos lo hicieron, para que si nosotros vamos a involucrarnos en algunas de esas disciplinas, podamos hacerlo mejor. Lo mismo puede ocurrir con los deportes como el fútbol, el básquet, el box, etcétera. Pues podemos tener ejemplos. Podemos tomar ejemplos de grandes emprendedores de negocios, podemos tomar ejemplos de profesionales como doctores, abogados, ingenieros, chefs. Podemos tener ejemplos de cantantes de cine. Yo siempre me gustaba imitar a Leonardo Fabio, ¿no? Podemos poner ejemplos
de buenos padres, madres, hijos, etcétera. Pero si yo quiero aprender a cómo hacer la voluntad de Dios, ¿quién sería mi ejemplo? Jesucristo. Jesucristo es el modelo, es el ejemplo. Y podemos ver otros ejemplos en la Biblia de profetas, de apóstoles, de cómo ellos hicieron la voluntad de Dios. Entonces, en esta mañana nos vamos a concentrar en Jesús. Pero hay un problema que nosotros tenemos, y es que muchas veces nosotros nos hacemos la pregunta equivocada. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y muchos de nosotros nos hacemos esta pregunta cuando la pregunta correcta debería ser, ¿cuál es la voluntad de Dios? Punto. Cuando yo descubro cuál es la voluntad de Dios, entonces yo voy a poder alinear mi vida a la voluntad de Dios. Mi vida va a ir en esa dirección. En otras palabras, yo tengo que hacerme esta pregunta. ¿Qué es lo que Dios se propone hacer donde yo estoy? ¿Qué es lo que Dios se propone hacer donde yo estoy? Mi enfoque tiene que estar en Dios y no en mí mismo. Muchas veces nosotros queremos descubrir la voluntad de Dios, ¿verdad? Les doy un ejemplo personal. Yo quería saber a qué lugar yo tengo que ir. Y yo me pasaba tiempo orando y buscando y estudiando la Biblia, pero siempre tratando de ver algún indicio a dónde Dios quiere que yo me vaya. ¿Sí? Y buscaba el lugar donde Dios quería que esté, en lugar de buscarle a Él. Cuando yo le encontré a Él, cuando yo descubrí que si yo quiero estar en el lugar donde Dios quiere que esté, tengo que estar en comunión con Él. No enfocarme en el lugar, sino enfocarme en Él, en desarrollar una comunión con Él. Porque cuando yo desarrollo una relación íntima con Él, Él me va a decir a qué lugar tengo que ir. Y no enfocarme en el lugar, sino enfocarme en Él. Al enfocarme en Él, voy a saber el lugar. Al enfocarme en Él, voy a saber qué ministerio tengo que hacer. Al enfocarme en Él, yo voy a descubrir inclusive con quién me voy a casar. Yo siempre les digo a los jóvenes, si ustedes son solteros o casados. Solteros. ¿Y si quieren casarse? Claro que quieren casarse. ¿En quién tienen que enfocarse si quieren casarse? ¿En la persona con la que quién quieren casarse o en Dios? ¿Mm? En Dios. Porque al enfocarse en Dios, ¿qué van a descubrir? La persona con quien Dios quiere que usted se case. Porque si usted no tiene una relación íntima con Él, usted se va a casar con la persona que usted quiere, no con la persona que Dios quiere. Y nosotros, fíjense en cómo cambia nuestra manera de orar, ¿no? Porque cuando nosotros estamos enfocados en los lugares, en las personas, en los ministerios, oramos para que Dios nos guíe al lugar donde nosotros queremos ir. Para que Dios nos dé la persona que a mí me gusta, o que yo pienso que es compatible, dicen algunos, ¿no?
Entonces, en realidad, nosotros tenemos que buscar a Dios. Y cuando yo me enfoco en lo que Dios es, voy a saber su voluntad. Y vamos a estar mirando esto en el ejemplo de Jesús. Si nosotros queremos aprender cuál es la voluntad de Dios, no hay mejor ejemplo que el de Jesús. Durante 33 años que Jesús estuvo sobre la tierra, Él cumplió perfectamente la voluntad de Dios. Él cumplió cada tarea que Dios le asignó a Jesús. Jesús nunca dejó de hacer la voluntad de Dios y nunca pecó. Entonces, ¿te gustaría saber cómo es que Jesús hizo para que puedas hacer la voluntad de Dios? Obviamente vamos a responder que sí. Queremos aprender de Jesús. Vamos a abrir en Juan, en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 17 al 20, vamos a leer, ¿ya? Juan 5, de 17 al 20. Juan 5, del 17 al 20 dice: Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios es su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y aquí vamos a aprender algunas cosas. En primer lugar, el Señor Jesús dijo: mi Padre siempre está trabajando. Mi Padre siempre trabaja. Pregunta: ¿cómo es que Jesús sabía que el Padre estaba trabajando? Amén. Porque siempre estaba con Él. La única manera de saber qué es lo que Dios está haciendo es estando con Él, estando en comunión con Él. ¿Cómo yo puedo saber qué es lo que Dios está haciendo si yo no estoy en comunión con Él? Y aquí, hace poco tiempo, este año pasado que estuvimos en la escuela de Mopi estudiando mi experiencia con Dios, un librito excelente, que justamente esta lección es parte de ese libro, aprendí de que hay una relación directa entre lo que yo oro y lo que me sucede a mí en el día. Eso yo no lo sabía. Dios siempre está trabajando. Cuando nosotros oramos, Dios está trabajando. Cuando nosotros oramos, Dios trabaja. Dios contesta las oraciones. De hecho, yo les puedo decir que los que están en esta mañana aquí están porque Dios está trabajando. Porque Dios les trajo. Porque Dios ha respondido a las oraciones de mi hermana Ninfa. Y los que están aquí son las personas que Dios ha querido que estén. ¿Dios está o no está trabajando? Los que se conectaron esta mañana al internet para escuchar la palabra de Dios es porque Dios
está trabajando. Si nosotros no aprendemos a ver a Dios obrando, no aprendemos a ver a Dios trabajando, entonces no vamos a aprender a hacer la voluntad de Dios. La manera en que yo voy a saber la voluntad de Dios es cuando yo aprenda a ver a Dios obrando, a Dios trabajando. ¿A ustedes no les pasa eso? Que ustedes quieren una cosa y le piden a Dios y Dios, ¿qué decimos nosotros? Es que no me contesta. Es que Él no me escucha. Pregunta, ¿nos escucha Dios? Claro que nos escucha. ¿Estamos pidiendo las cosas conforme a la voluntad de Dios? No, no es cierto. Estamos pidiendo conforme a nuestra voluntad. Pero ¿qué dice la Biblia? Fíjense en lo que dice en Primera de Juan, el capítulo 5. Primera de Juan, el capítulo 5, en el versículo 18, dice, sabemos que todo el que es nacido de Dios, perdón, es el Primera de Juan 5:15. Primera de Juan 5:15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y en el versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuándo nos oye Él? Cuando pedimos conforme a su voluntad. ¿Cuándo vamos a aprender a pedir las cosas de acuerdo a su voluntad? Cuando estemos con Él. Cuando aprendamos a saber qué es lo que Él está haciendo, qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él hace. Entonces, en primer lugar, vemos allí que tenemos que aprender a ver a Dios trabajando, obrando. En segundo lugar, fíjese en lo que dice ahí en Juan capítulo 5, versículo 19, dice, de cierto os digo, dice Jesús, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Puede hacer algo el Hijo sin ver al Padre? Nada. Jesucristo no hacía las cosas hasta que no le veía al Padre hacer. Y nosotros primero hacemos y después le decimos, Señor, bendice lo que yo estoy haciendo. ¿No es cierto? Nosotros nos adelantamos y vivimos nuestra vida como, yo sé decir, estilo Frank Sinatra, ¿no? A mi manera. Hacemos las cosas que nosotros queremos y después que las hacemos, o como saben decir, después que la regamos, le decimos, Señor, ayúdame. Señor, dirígeme. Señor, bendíceme. Cuando en realidad nosotros deberíamos esperar en Él. ¿Se han escuchado esa canción de Jesús Adrián Romero que dice, esperar en ti, difícil sé que es? Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Tenemos que aprender a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Y continúa diciendo
ahí el versículo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Por qué Jesús pudo hacer la voluntad de Dios 100%? Porque siempre estuvo con el Padre. Siempre estuvo con el Padre y siempre hizo lo que el Padre quiso. Que Dios nos dé a nosotros la capacidad para ver lo que el Padre hace. Ya tenemos que aprender. Y eso ha sido algo duro para mí, ¿no? Porque me frustro, me estreso, me decepciono, porque las cosas no salen como yo quiero. Y las personas no responden como yo quiero. Y los hermanitos no hacen lo que yo quiero. Si no aprendemos a ver a Dios obrando, y cuando tú ves lo que los hermanos hacen, puedes ver a Dios obrando. Cuando ves lo que hace Dios en tu familia y aprendes a ver a Dios obrando en tu familia, vas a aprender a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué es que el padre le mostraba todo al hijo? ¿Por qué? Fíjense, ahí está escrito. Versículo 20. ¿Qué dice? ¿Por qué? El padre ama al hijo. Porque el padre ama al hijo. ¿Por qué es que Dios nos revela a nosotros su voluntad? Porque Él nos ama. No sé, por alguna extraña razón, nosotros pensamos que Dios como que se esconde, como que Dios no nos contesta, como que Dios es un misterio allá oculto y que Él no quiere que le conozcan. Pero Dios nos revela su voluntad. ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces, cuando la gente dice, es que yo no sé, es que Dios no me habla, es que Dios no me muestra su voluntad, es que yo no sé qué hacer, ¿qué es lo que no está experimentando esa persona? El amor de Dios. La revelación de Dios es fruto del amor de Dios. Y Dios nos ha mostrado a nosotros, yo digo, Dios nos ha dado revelación y Dios nos ha enseñado su palabra, Dios nos ha dado entendimiento de su palabra, porque nos ama. Hemos hablado de qué es la iglesia, ¿verdad? Hemos hablado de qué es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. ¿Cómo es que la iglesia primitiva hizo? Y todas esas enseñanzas nos ha dado Dios. ¿Por qué nos ha dado esas enseñanzas Dios? Porque nos ama. Yo sí le doy gracias a Dios por la revelación que Él nos ha dado. Sí. Perdón, ¿y cómo sería, por ejemplo, la forma correcta de orar, por ejemplo, para estos jóvenes por la mujer correcta? O yo como mamá para la mujer y el hombre correcto. Ya. O la voluntad de Dios para mí. ¿Cómo? Esa es una muy buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo es que yo puedo orar por, en este caso, la mujer correcta pensando en los jóvenes, ¿no? Entonces, Jesús oraba por el ministerio que él iba a tener. O Jesús, o Jesús hacía el ministerio que Dios le mostraba. Okay. Oraba por el ministerio. O
Él hacía lo que el Padre le mostraba. Eso. Y aquí viene nuestra manera de orar equivocadamente. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a orar, he escuchado a personas decir, bueno, si tú quieres una esposa, pídele a Dios específicamente lo que tú quieres. Se han dicho hasta que te diga hasta el color de ojos. Exacto. Y yo me he admirado. Dice entonces, ahí va Pablo Pérez orando, ¿no? Señor, te pido una mujer que tenga ojos azules, que sea rubia. ¿Eso es lo que Dios quiere? No, no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que sea de un corazón. Dios quiere que yo le busque a Él, no a la esposa. Jesús no oraba por ministerio. Él hacía lo que el Padre le decía que era. ¿No es cierto? Entonces, el testimonio con nuestra relación con Judy es que un día decidí decirle que yo me quería casar con ella. Éramos amigos, ¿no? Y yo le propuse matrimonio. No le propuse que sea mi novia. Pero ya oraban por eso, ¿o no? No, no. Éramos simplemente amigos. Y los dos habíamos dicho a Dios, estamos bien sirviéndote soltero. Claro. Entonces, dijimos, bueno, porque habíamos ya tenido experiencias pasadas y habíamos decidido que si Dios quiere que le sirvamos a él soltero, pues que le vamos a servir soltero, ¿no? Entonces, cuando yo le propongo matrimonio, le dije, verás, si Dios quiere que nos casemos, nos vamos a casar. Y si Dios no quiere que nos casemos, yo tampoco quiero. Eso le dije a Judy. El día que me declaré. Y de ahí se dieron las cosas y bueno, y nos terminamos casando. Pero el asunto era qué es lo que Dios quería. Entonces, mi manera de orar, o sea, ¿cómo yo puedo orar por una esposa en este caso, no es cierto? Es la pregunta. Entonces, yo siempre les digo a los jóvenes, digo, si tú estás enamorado de tu chica, estás enamorado de tu chica, búscale a Dios, no a la chica. ¿No es cierto? Porque nosotros tendemos a ¿qué? A dejarnos llevar por las emociones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una cosa que es el alma y otra cosa lo que es el espíritu. ¿No es cierto? El alma consiste de mente, voluntad y emociones. Ese es el alma, ¿no es cierto? Mente, voluntad y emociones. Y el espíritu es cuando él toma el control de mi mente, voluntad y emociones. Entonces, dice la Biblia que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma del espíritu. Y aquí viene la clave para aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Yo tengo que tengo que orar guiado por el Espíritu Santo. No tengo que orar guiado por mi alma. No tengo que orar guiado por mi manera de pensar. No tengo que orar guiado por mis emociones. No tengo que orar conforme a mis deseos. Yo tengo que orar guiado por el Espíritu. ¿No es cierto? Guiado por el Espíritu. Para hacer
los pensamientos de Dios, los deseos de Dios y la voluntad de Dios. El problema en las relaciones es que nos involucramos emocionalmente y físicamente. Cuando nos involucramos en una relación emocionalmente y físicamente, ¿conforme a qué voy a orar? Conforme a mi voluntad, pues. Entonces, lo ideal o lo que Dios quiere es que yo aprenda a orar guiado por el Espíritu. Entonces yo digo esto, tengo una frase, ¿no? Digo, o somos creyentes almáticos o creyentes espirituales. ¿Somos guiados por el alma o guiados por el Espíritu? Entonces, ahí está la diferencia. Y así con cualquier otra de nuestras relaciones, ¿no? Como padres, como hijos, siempre nosotros tendemos a responder humanamente. Jesús recibía directamente la revelación del Padre en manera progresiva, es decir, paso a paso, día a día. De ahí la importancia de que nuestra relación con Dios sea diaria. Ustedes han escuchado la palabra devoto. ¿Qué es un devoto? ¿Qué es un devoto? Un devoto es una persona entregada, eso quiere decir devoto o devoción, una persona que se entrega. Nosotros tenemos que entregarnos a Dios para que podamos hacer la voluntad de Dios. Jesucristo se entregó el 80%, el 90%, el 100%. Él dio todo. ¿Cuánto nosotros nos entregamos a Dios? ¿Cuánto de mi tiempo le entrego a Dios? ¿Cuánto de mis finanzas le entrego a Dios? Cuando digo a Dios, no a una iglesia o cosas así, sino de cómo yo estoy manejando el tiempo, el dinero y mis relaciones. Entonces, el Señor nos invita a nosotros a entregarnos a Él, a tener una relación con Él, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Él. Juan capítulo 15 o 5, versículo 15. A ver, cuando dice separado de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, 5 es. Dice Juan 15, 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo yo voy a poder orar por mi novia si estoy separado de él? No puedo, tengo que estar en relación íntima con él. Sigamos el ejemplo de Jesús. Estemos en comunión con el Padre 100%. Entreguémonos a Él y descubriremos la voluntad de Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Permítenos seguir tu ejemplo. Permítenos escuchar tu voz, seguir tu dirección, ver lo que tú estás haciendo,
Señor, obra en nuestras vidas. Queremos hacer tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, espero que esta mañana haya sido un tiempo de bendición, un tiempo en el cual Dios haya hablado a sus vidas. Y pues damos gracias a Dios